amigos, mi nombre es Ruth Almoguera y en esta oportunidad vamos a hablar de algunos conceptos básicos de data mining. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es data mining? Data mining es un proceso de descubrimiento de información valiosa dentro de la data de un negocio. Utiliza análisis matemático y algoritmos para deducir patrones y tendencias que existen en los datos. Estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional porque las relaciones son demasiado complejas o hay demasiados datos. Nos permite descubrir información valiosa que no es obvia a simple vista y que no son evidentes para nosotros los humanos. Se usa la palabra minería, pues durante este proceso se analizan grandes cantidades de data que es análogo a las toneladas de tierra que se extraen de las minas, para obtener información muy valiosa, la cual es comparable a los diamantes. Pero, ¿qué tipo de información se puede extraer usando data mining? Básicamente podemos extraer dos tipos de información. La primera es la descriptiva, que nos indica qué pasó y por qué sucedió. Y la otra es la predictiva, que nos indica qué es posible que suceda en el futuro. Es decir, nosotros analizando el pasado podemos predecir con esos datos qué va a pasar en el futuro en nuestro negocio. ¿Qué podemos aprender de los datos? De los datos, usando data mining, podemos aprender tres tipos de cosas. Una son las reglas de asociaciones, la segunda es la clasificación y la tercera es la segmentación. Veamos en detalle cada una de estas. Reglas de asociación. Son reglas que indican relaciones entre los datos. Por ejemplo, personas que compran pañales en los supermercados los fines de semana también compran cervezas. Esto es algo que descubrimos usando data mining y sin embargo, nótese que no es algo que una persona normal podría asociar. Pero gracias al data mining podemos sacar provecho de esta asociación colocando los pañales y la cerveza juntos en nuestro negocio, para que el cliente los tome rápidamente los dos juntos. Clasificación. La clasificación encuentra un modelo que describa los datos y los clasifica en categorías. Por ejemplo, las personas que beben y manejan son más propensos a tener que pagar mayores primas de seguro por sus vehículos. En este caso, el algoritmo de clasificación se da cuenta que debe asociar las características de beber con tener que manejar para decir que las personas que están en ese grupo tienen ciertos comportamientos o obtienen ciertos resultados, como en este caso las primas de seguro más altas. La segmentación. La segmentación se encarga de agrupar objetos que sean similares. Por ejemplo, los potenciales clientes pueden ser segmentados indicando si son padres de familia y viven en un área suburbana, si es una persona joven que aún es soltero o si es una persona jubilada. Dependiendo de las características de cada uno, estarán o pertenecerán a un segmento. Modelos predictivos y algoritmos. Los algoritmos de data mining lo que se encargan es de analizar primero un conjunto de datos proporcionados y en ellos tratan de descubrir patrones específicos o tendencias dentro de esos datos. Luego usa esos resultados iterando un gran número de veces para determinar los parámetros óptimos para crear un modelo de minería de datos. El modelo de minería de datos o el modelo predictivo contiene los patrones encontrados en la data y los usa para hacer predicciones sobre nueva data. Es decir, los modelos predictivos son el resultado de la aplicación de los algoritmos de data mining. Y estos modelos predictivos que se hicieron con una data previa o una data de alimentación, después se usan con data nueva para predecir todas las cosas que van a pasar en nuestro negocio. Algunas predicciones potenciales son clientes que nos pueden abandonar para irse con la competencia, o como se conoce en marketing, churn. Otra puede ser cálculo de riesgo crediticio. ¿Cuál de nuestros clientes no va a pagar el crédito? Esas son cosas que podemos predecir usando en los modelos predictivos. Ahora vamos a ver el modelo CRISP-DM. Es un modelo estándar para desarrollar procesos de minería de datos. Sus siglas significan Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es un proceso cíclico y contiene las siguientes etapas. La primera etapa es la comprensión del negocio. En esta etapa se debe estudiar qué es exactamente lo que se desea obtener desde la perspectiva del negocio. Esta etapa consiste en definir claramente el problema a resolver y considerar formas de usar los datos que proporcionan una respuesta para dicho problema. La siguiente etapa es la comprensión de la data.
En esta etapa debemos adquirir la data necesaria para alcanzar los objetivos del negocio y entender cómo es la misma, de dónde proviene, en qué formato está, etc. El siguiente paso es la preparación de la data. Una vez que ya entendemos la naturaleza de nuestros datos, debemos en esta etapa seleccionar y limpiar la data. Durante esta etapa podemos transformar o agregar la data para que sea consumida por los algoritmos de minería de datos y así construir un modelo. Luego sigue el modelado. Durante esta etapa se selecciona cuáles algoritmos se usarán para crear el modelo y se utiliza la data ya preparada y limpia como entrada para entrenar al modelo. Durante esta etapa el algoritmo se entrena con la data para producir un resultado o un modelo. Luego que hemos producido nuestro modelo, entramos en la etapa de evaluación. Durante esta etapa se evalúa si el modelo cumple con los objetivos del negocio o no. Y finalmente pasamos a la etapa de distribución. Esta etapa se refiere a la estrategia de distribución y despliegue del modelo que se ha realizado para que lo puedan usar otras personas y con nueva data. Es importante destacar que este modelo es cíclico, es decir, que cada vez que el proceso se ha distribuido, se debe evaluar periódicamente las predicciones que se realizaron con el modelo versus la realidad para decidir si hay que volver a comenzar el ciclo nuevamente. Vamos a ver en detalle la preparación de la data. La preparación de la data consiste en la construcción del conjunto final de datos para el entrenamiento del modelo. La preparación de los datos puede incluir selección de registros, tablas y atributos. También transformaciones de esos datos, agregaciones y limpieza de los mismos. La data en el mundo real puede tener problemas de calidad. Por ejemplo, puede estar incompleta. Podemos tener atributos sin valores, como decir sexo y no tener un valor para el sexo, cuando sabemos que todos los humanos tenemos un género. Puede estar errada, es decir, contiene errores y o outliers. Podemos tener una edad que es negativa, donde la edad, el campo de edad, tiene un valor de menos 25. O puede ser inconsistente, donde contiene discrepancias en códigos o nombres, donde tenemos, por ejemplo, un campo de edad con el valor masculino. Las tareas de la preparación de la data son la limpieza, que consiste en completar valores faltantes, identificar o remover outliers y resolver inconsistencias. La integración de datos, que integra los datos que provienen de diferentes fuentes para tener un solo flujo de datos. Y la transformación, que hace normalizaciones y agregaciones sobre la data para que sea más fácil para el modelo procesarla. Finalmente tenemos la reducción, que lo que hace es que obtiene un conjunto menor de datos, pero que debería ser representativo y produce el mismo resultado que el conjunto más grande. Vamos a ver qué son los outliers. Los outliers son objetos de datos con características considerablemente diferentes que el resto de las observaciones en las muestras. Estos deben ser removidos para que no alteren el resultado de la aplicación de un algoritmo sobre la data para construir el modelo. Como vemos en el esquema, hay dos outliers que están muy lejos de lo que son todos los demás datos y estos dos pueden transformar todas las conclusiones que saquemos o predicciones que vayamos a hacer sobre nuestra data. Lo mejor en este caso es siempre tratar de retirarlos antes de pasar la data al modelo para que se alimente de ella y haga predicciones del futuro. Transformación de los datos. La transformación se encarga de remover el ruido o distorsión que tenemos en nuestros datos. Lo hace a través de agregaciones, normalizaciones y creación y o eliminación de atributos. Como vemos en la gráfica de la izquierda tenemos una data que está distorsionada o sucia y en la de la derecha tenemos una data que está mucho más limpia y que va a ser más útil y le vamos a sacar más provecho cuando lo pasemos por los modelos de minería de datos. Data faltante. ¿Es realmente importante? Es necesario que cuidadosamente se examinen los datos para determinar cómo manejaremos los datos y su calidad antes de construir nuestro modelo. Mientras mayor es la calidad de los datos, más acertadas serán las predicciones que obtendremos con nuestro modelo. La data faltante que no es especificada puede afectar el tipo que se determine para un atributo específico y también su rango de valores posibles. La data incompleta puede producir resultados erróneos si no se realiza un análisis de la calidad de los mismos antes de la construcción del modelo. Ahora veamos algunas técnicas de modelado. La primera es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado distingue y describe diferentes clases para hacer predicciones de una o más variables discretas basándose en los demás atributos del conjunto de datos.
Esto permite predecir los nombres de las etiquetas de cada clase. Por ejemplo, churn, que recordemos que churn es el término que se utiliza cuando un cliente se va con la competencia. Podemos decir si algo es fraude o no, o si es compra, si va a comprar sí o no. Utilizan algoritmos de clasificación y predicción, como por ejemplo los árboles de decisión, las regresiones, que recordemos que las regresiones lo que toman es un conjunto de datos y tratan de buscar la función que más aproxima todos esos datos, y las redes neuronales, entre otros. Otra técnica común es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado divide los datos en grupos o clusters de elementos que tienen propiedades similares. Utilizan para esto algoritmos de clusters. Como podemos ver en la gráfica, todos los elementos que son similares tienen un color parecido, pues se comportan de alguna forma más o menos similar. Algunos de los algoritmos de clusters son K-means, jerárquico y two steps. Otra técnica es la de asociación. La de asociación busca correlaciones entre diferentes atributos de un conjunto de datos. La aplicación más común es la creación de reglas de asociación que pueden usarse en un análisis de la cesta de compra de una aplicación. Utiliza obviamente algoritmos de asociación como son a priori y karma. Por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda en una página online, supongamos Amazon, y buscamos unos zapatos, él siempre tiene una opción donde nos muestra que los otros clientes quienes han comprado ese ítem también compraron otro ítem. Ahí está usando una asociación que realizaron con algoritmos de asociación de minería de datos. Muchas gracias. En la siguiente entrega de esta serie hablaremos un poco más en detalle de cuáles son los algoritmos más usados en la minería de datos y una breve introducción a IBM SPSS Modeler. Saludos.